un muy prestigioso analista internacional al que vamos a contactar ahora en los Estados Unidos. Él es Robert Valencia, a quien quiero agradecerle su presencia en TN Internacional y el tiempo que nos dedica. Gracias, Robert. A ustedes, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y un placer estar aquí nuevamente. Vamos a ver, Robert, coincidís conmigo, en la misma línea están otros analistas internacionales. Para Estados Unidos, más allá de que por suerte no terminó pasando nada grave, sí es un antes y un después. Bueno, este no es el primer ataque que una persona comete por sí misma. Veamos, por ejemplo, lo que ocurrió no hace mucho. Aquí también una persona de origen uzbeco que arrolló precisamente a 5 argentinos que lamentablemente fallecieron en ese atentado del 31 de octubre. Y estas son personas que están siendo radicalizadas dentro de Estados Unidos. No vienen desde afuera, como tú lo acabas de mencionar. Y aquí es donde se crea esa disyuntiva que ha generado las políticas del presidente Trump, porque mientras el presidente se empeña en bloquearle el ingreso de personas de al menos 6 países de mayoría musulmán por temor a que estas personas hagan algún tipo de atentado, pues el problema no viene de afuera, el problema está adentro, el problema está en la radicalización de estas personas y muchas de ellas ni siquiera tienen que ver con ISIS. Así que es un tema bastante complejo porque aunque esta organización de militante islámica reclama como suyo estos atentados, pues aún no es claro y obviamente pues esto sirve de propaganda para estos grupos terroristas, pero en realidad estas son personas que han sido marginalizadas de la sociedad, marginadas es la palabra correcta creo yo, y que bueno, se alimentan de esa retórica beligerante de personas como Donald Trump que se empeñan, como vuelvo, insisto, se empeñan en establecer ese tipo de políticas que lo que hacen es, en vez de tender puentes, lo que hace es generar mucho más esa rencilla y ese resquemor que sienten algunas personas de otros países hacia países como Estados Unidos. Vamos a ver, Robert, ¿qué se sabe a esta altura de los acontecimientos? Ya pasaron algunos días sobre la investigación. La verdad que hasta ahora no habían trascendido demasiados detalles. Sí sabemos que hay una investigación, obviamente profundísima en los Estados Unidos, pero también se está trabajando muy cercanamente con Bangladesh y además con Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué parte cuenta en la historia de Emiratos? A ver si podemos desarrollar esto más o menos ordenadamente. Bueno, yo realmente no he tenido ninguna información al respecto. Obviamente, pues Emiratos Árabes siendo un país que ha colaborado con Estados Unidos, lo mismo que otros países del Golfo Pérsico, pero realmente todavía no se han ultimado detalles de este hecho. Ni siquiera sabemos detalles incluso de lo que ocurrió, como vuelvo y menciono, lo que ocurrió el 31 de octubre con este hombre que arrolló a algunos transeúntes el 31 de octubre. Estas son reseñas que se guardan muy cautelosamente, solamente se conoce el nombre de la persona, digamos el motivo tal vez el que tuvo, porque supuestamente el motivo que tuvo, digamos el vehículo que llevó a que esa persona cometiera este fallido atentado fue el hecho de que, como vuelvo y menciono, Trump pues ha incitado a que se debe decir Feliz Navidad y que los musulmanes son los antagonistas y obviamente pues esto ha llevado a que esas personas cometen ese tipo de atrocidades. La mayoría de los atentados que son perpetrados por estas personas, por estos lobos solitarios, como se les suele llamar en inglés, pues se guardan con mucho recelo y también incluye en este caso los atentados que ocurrieron en Boston en el 2013. Se conoce muy poco y yo creo que lo que es más revelador incluso es que la mayoría de estos atacantes provienen de Asia Central. Eso es lo que se sabe, la radicalización de personas que provienen de... Vamos a ver, Robert, mi última pregunta es sobre los inmigrantes. ¿Cuánto empeora esto en una etapa delicada en los Estados Unidos, la situación de los inmigrantes y particularmente los de la comunidad musulmana? Bueno, obviamente, como lo hemos mencionado, esto hay que tomarlo con mucho cuidado, hay que saberlo manejar y lamentablemente no contamos o no hay un presidente que calme un poco esas asperezas. Este tipo de actos incitan nuevamente a que algún sector de la población aquí en Estados Unidos aún radicalice más sus ideas sobre este grupo en particular en Estados Unidos, que es un grupo numeroso aquí en Estados Unidos, el grupo de los musulmanes. Y obviamente cuando ocurren estos hechos, pues se ahonda aún más el tipo de esos estereotipos y esos estigmas frente a este grupo.
Y obviamente este tipo de actos le ayuda incluso al presidente Donald Trump en ahondar aún más esa política anti-inmigrante, ¿no? De hecho, la Corte Suprema aquí en Estados Unidos levantó esa sanción o por lo menos ese bloqueo en la ley que él proponía de evitar que estas personas de otros países, de su mayoría musulmana, entren a Estados Unidos. Lo que hace es realmente empeorar esa visión, esa imagen de este grupo terrorista y esperemos que pues no siga ocurriendo, pero estamos más propensos a que eso ocurra antes de que se calmen las asperezas entre estos grupos.